Taller de convivencia con la doctora Rojas Marcos en la aventura del saber. Hoy hablamos de lo políticamente correcto desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un tema fascinante porque al fin y al cabo estamos hablando de comunicación, de cómo comunicamos, qué comunicamos y en qué momento comunicamos. ¿Y qué es lo políticamente correcto desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la psicología clínica, es decir, un punto de vista científico, ¿no? Serio. Bueno, ahí realmente estamos hablando de inteligencia emocional e inteligencia social y por supuesto comunicativa, y en esas habilidades comunicativas y a la hora de relacionarte con otras personas es tener bajo consideración lo que vamos a decir. Pensamos con antelación si lo que vamos a comunicar puede ser ofensivo o no para otra persona, y entonces es básicamente el tener cuidado. Ahora, no hay que confundir el tener cuidado con llamar las cosas por su nombre, ¿no? Y claro, hoy día que se valora mucho, ¿no?, en nuestra sociedad ya por la diversidad, por diferencias, ¿no? Y se le da mucha importancia a tener cuidado cómo nos comunicamos, a veces caemos en lo excesivamente políticamente correcto hasta el punto que podemos llegar incluso a ser hipócritas, claro, a decir una mentira o sencillamente a no hablar claro. Y eso es un problema. ¿Y para qué sirve lo políticamente correcto? ¿Para no ofender? ¿Para qué más cosas? Bueno, para crear buenas relaciones personales, y por ejemplo los diplomáticos pueden tener diferencias políticas, ideológicas, diferentes costumbres, ¿no?, incluso totalmente opuestas, pero si incluimos la comunicación políticamente correcta de manera razonable, probablemente podamos llegar a mejor puerto, ¿no?, y podamos negociar, podamos conseguir objetivos comunes independientemente de nuestras diferencias. Ahora bien, yo creo que hoy día en la sociedad en la que vivimos también nos estamos encontrando con políticos o profesionales que son totalmente opuestos, ¿no? Incluso en el entorno familiar o en la familia política, en el entorno laboral, personas que sin ningún tipo de filtro dicen lo que piensan, no consideran los sentimientos o la situación de otras personas si son lo que denomino, que no existe en la RAE, los sincericidas, claro, ¿no? Son totalmente lo opuesto o sea, a lo que están por un lado los hipócritas y en el lado contrario los sincericidas. Claro, y el hipócrita pues en un momento dado, aunque no está de acuerdo contigo, pero es falso. El hipócrita es falso, ¿no? Pero el políticamente correcto no es falso, está teniendo cuidado, es precavido, pero sí es asertivo y llama las cosas por su nombre, ¿no? Lo que es de manera objetiva, aunque evidentemente vivimos en un mundo subjetivo y todos tenemos nuestras propias opiniones, pero si tenemos en consideración precisamente eso, que cada uno tiene su propia visión, su manera de ver las cosas y tiene en consideración los sentimientos del otro, pues bueno, puede haber más diálogo, más entendimiento que si nos volvemos ofensivos, incluso el insultar, ¿no? Claro. Y hay que tener cuidado. Eso ya es el colmo. Claro. Y a veces se insulta de una manera inconsciente, ¿no? Cuando hablas de algo que sabes que la otra persona no comparte contigo y lo haces de una manera entusiasta, ¿no? Claro, ahí quizás también estamos hablando de la sensibilidad de las personas, ¿no? Todos podemos ser sensibles a determinados temas, pero es cierto que hay personas que son hipersensibles. ¿Eso qué quiere decir? Son extremadamente o excesivamente sensibles a todo. Todo les afecta y claro, ahí la pregunta quizás es ¿de quién es el problema? Claro. ¿El comunicador tiene que tener excesivamente cuidado con alguien que es hipersensible? Pues no lo sé, también depende de lo que estamos hablando. Ahí está, por ejemplo, la cuestión religiosa, ¿no? Es decir, hay gente que, en fin, que por cualquier cosa se ofende, ¿no? Y dices tú, bueno, no comparto contigo esos sentimientos y no tengo tampoco por qué negarlos, ¿no? Es claro. decir, o sea, está por temas religiosos, puede ser por el deporte, el fútbol, por ejemplo, ¿no? Partidos políticos, ideología. Puede ser sencillamente hablar de cómo consideramos que se hacen las cosas, ¿no? Y entonces la sensibilidad
de otro, yo creo que hay que tenerla en cuenta. Ahora hay un límite, cada uno también tiene que trabajar su propia sensibilidad, o sea, uno tampoco puede esperar que los demás están obligados y que ellos tienen el sentimiento de derecho de que los demás me deben. Tú también debes a los demás y es importante para ti el construir una personalidad y un carácter donde tú sepas diferenciar entre qué es mío, qué no es mío, qué es del otro y bueno, con educación, ¿no? Que yo creo que dentro de lo políticamente correcto estamos hablando de educación, de el saber comportarse y el saber estar, que no quiere decir no decir lo que piensas, sino el cómo lo dices. Tener en cuenta los sentimientos del otro, ¿no? Sin por ello, digamos, ocultar del todo los sentimientos de uno, ¿no? Es decir, y no negándolos, desde luego, ¿no? Claro, y el estar de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo y que tenemos punto de vista diferente y que no hay que olvidar que no podemos imponer nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar o de ser en otras personas. Lo cierto es que las personas no cambian porque alguien se lo exige. Las personas cuando cambian de verdad es porque algo ocurre en ellos que consideran que quieren cambiar para bien o por las razones que sean, ¿no? Entonces todos podemos aprender a ser políticamente correctos, todos podemos aprender en cualquier momento de la vida a ser educados y a saber, bueno, un protocolo básico de comportamiento, y lo cierto es que cuando aprendemos esas estrategias y habilidades nos va a ir mejor en la vida. Claro, pero llevándolo al terreno práctico, ¿no? Imaginemos que hay alguien que nos está dando patadas en la espinilla desde un punto de vista, digamos, en fin, simbólico, ¿no? Es decir, que nos está fastidiando, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo políticamente correcto? Responder a esa persona de la misma manera, con mayor contundencia, con menor contundencia, salir por piernas, o sea, quitarse de del sitio medio, ¿no? del medio, sí, quitarse del medio. No es fácil, la verdad es que qué buena pregunta, ¿no? Porque quizás ahí está el primero identificar la persona que nos da la patada, ¿quién es? Claro, porque muchas veces está oculto. Sí, claro. Sí, es cierto, muchas veces está oculto, por lo tanto, pero en el fondo sabemos quién es esa persona para nosotros, qué tipo de relación, ¿es alguien importante, es alguien positivo o es alguien tóxico para nosotros, ¿no? Y la intencionalidad. Incluso a veces las personas con las que nos llevamos bien y que queremos en una discusión o sin darse cuenta, pues nos pegan una patada y nos pueden hacer daño, ¿no? A nuestros sentimientos, a nuestra sensibilidad. Y entonces la intencionalidad es muy importante. Y después, a partir de esa intencionalidad, si detectamos con claridad, desde luego, que esa intencionalidad es perversa, o sea, van a por nosotros, es fundamental saber que nos podemos defender. No sé si es de la misma manera, quizás habría que valorar cómo es la patada, de dónde viene, cuáles son las palabras, los términos, pero una llamada de atención y el parar creo que es importante. Hay muchas maneras de decir basta ya, o esto no lo voy a aceptar, o mira, te agradecería que por favor dejaras de hacer esto o de decir lo otro, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de habilidades asertivas, el saber decir que no, el saber poner límites a otras personas, sin tampoco perder los papeles. Claro, sin ¿no? dejar de ser políticamente correcto, ¿no? Que exactamente, no tienes que responder de una manera agresiva. Ahora, hay personas que frente a agresiones, tengo que decir que a veces tenemos que, si alguien nos agrede, pues tenemos que empujar, ¿no? Y alejarnos. Y eso, hay una diferencia entre agredir de manera perversa a alguien que intencionadamente o no intencionadamente nos haga daño, y bueno, ahí está las disculpas y el aclarar. Pero sí es importante el señalar y decir, oye, esto no, y poner un límite. Entonces, para concluir, ¿qué es lo que tenemos que decirle a nuestros hijos, ¿no? Para que sean luego políticamente correctos sin menoscabo de su propia personalidad y opiniones, ¿no? Bueno, ahí quizás estamos hablando de enseñar a respetar no solamente a otros, sino también cuáles son tus preferencias y tu manera de hacer las cosas o de pensar. 2, la habilidad comunicativa. ¿Cuándo hay que hablar y cuándo no? No siempre tenemos que decir lo que pensamos y no siempre tenemos que demostrar o imponer, ni muchísimo menos, ¿no?
Lo políticamente correcto está directamente asociado con la educación y con un protocolo y también con un cierto autocontrol. Saber controlarte, tus emociones, si te enfadas, ¿cómo lo vas a gestionar? ¿Vas a responder de manera agresiva o de una manera asertiva, ¿no? Poniendo límites? Conocerse a uno mismo es fundamental y saber cómo son esas relaciones y no olvidar que el ofender, desde luego con intención, no te lleva a ninguna parte, solamente ganas enemigos y gastas mucha energía. Y además luego no te sientes tampoco especialmente bien, ¿no? No en el momento de ofender a lo mejor, ¿no? Pero después, al final... No es práctico. Claro, no es práctico. No. Y entonces, bueno, pues no olvidar que tener buenas relaciones, eso no quiere decir que no se pueda uno llevar bien o tener una relación cordial y educada con otra persona, aunque no comparta nada, es fundamental sobre todo para fluir, ¿no? Y que la vida sea también un poquito más sencilla. Claro, muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer, Laura. Igualmente.